Hola, futboleros, ¿cómo andan? El día de hoy vamos a ver los mejores jugadores calidad-precio para fichar en Dream Team. Ninguno va a superar los 100.000 GP, así que si querés saber cuáles son los mejores para comenzar, acompáñame. La verdad tengo muchos jugadores para recomendar que también me ayudaron ustedes en un hilo de Twitter, así que te invito a seguirme ahí. Así que si queda muy largo este video, lo voy a dividir en dos. Y el orden lo voy a poner aleatorio para que sea un poco más dinámico el video. Así que capaz aparece un delantero al principio, después un delantero, después un defensor, para que sea un poco más dinámico. No hablo más y ahora sí empecemos con las recomendaciones. Vamos a empezar con los arqueros, pero te digo que para mí este es un puesto que tenés que hacer una buena inversión. Porque vos tenés que pensar que tu portero le va a parar pelotas a muchos jugadores chetados, a muy buenos jugadores. Entonces si vos ponés un arquero de poca media que no ataje muy bien, va a ser un colador y te van a meter muchos goles. Por ejemplo, yo elegí arquero a De Gea, que tiene 120.000. Esta no es una recomendación, es una explicación. ¿Por qué a De Gea? Porque me parece dentro de todo barato y encima lo conozco. Yo ya sé cómo ataja en PES anteriores. Eso es muy importante a la hora de elegir un arquero, porque tenés que elegir un arquero que más o menos sepas cómo rinde in-game. Obviamente puede rendir mejor o peor, pero ya tenés una noción. Ahora sí, arrancamos con la recomendación. A mí me parece un buen arquero barato el Dibu Martínez con 82.000 GP. Es un arquero, un portero ofensivo que va a salir. Tiene unos stats aceptables. Es difícil conseguir muy buenos stats con este tipo de presupuesto y sobre todo en arqueros. Tiene habilidades, creo que se queda un poco corto, pero bueno, tiene 21 niveles para subir. Después tenemos al arquero del Milan, tenemos a Maignan. Yo lo conozco por haber jugado con Francia en PES pasados. Tiene buenos stats parecidos a los del Dibu. Tiene una habilidad más, en este caso para penales, y tiene 27 niveles para subir. Si vos conocés a algún jugador, déjamelo en los comentarios, obviamente, porque capaz puedo seguir haciendo diferentes videos. Y después, como tercer arquero, que a mí al menos me gusta, es Rulli, el arquero del Villarreal. Tiene no tan buenos stats, porque se queda corto en 69 de atajar. Tiene 27 niveles para subir, y en este caso tiene espíritu de lucha. Los arqueros son un poco más complicados de elegir, por lo general los top son los mejores, pero en otros puestos cambia mucho la cosa. Y ahora pasemos a ver diferentes jugadores. Ahora pasamos con los MO y arrancamos con Odegaard, que está en el límite con 100.000 GP. Pero es un jugador que tenía que recomendar porque tiene 35 niveles para subir, creador de jugadas y tiene muchísimas habilidades. Es un jugador que si lo entrenás es muy buen jugador, la verdad. Pero bueno, te tiene que gustar entrenarlo, no sé si es tan bueno de base. Después pasamos con el Papu Gómez, que ya tiene un mejor hexágono. También es creador de jugadas. En este caso tiene 26 niveles para subir, ni tan mal. Y también tiene algunas habilidades, destaca sobre todo disparo ascendente y pase en profundidad. Las siguientes dos recomendaciones para mí son las mejores. Tenemos a Fekir, que tiene una pegada top. El tiro colocado de Fekir es muy bueno. Yo te recomiendo que lo utilices porque es donde destaca. Y encima es jugador de huecos. Es un jugador que se está moviendo constantemente. Aunque creador de jugadas no está tan mal o no está mal en este eFootball por lo que pude ver hasta ahora. Ojo, Fekir también tiene muy buena MAE, destaca 81, buen hexágono, pero lo que destaca es el tiro y tiene pase en profundidad, pase medido, disparo descendente. La verdad, tiene muy buenas cosas, pero este es uno de los que más me gusta porque tiene muy buen hexágono, muy buenos stats base y tiene varios niveles para subir. Zaniolo, jugador de huecos también, 35 niveles para subir. Miren estos stats, o sea, 74 y 77 de velocidad. Si ustedes se dieron cuenta, las stats no están tan subidas como puede ser en los arranques de PES, sino que arrancan bajo y pueden ir subiendo, pero es un jugador muy completo. La verdad, también tiene muchas habilidades. Pasa el primer toque, delantero atrasado, espíritu de lucha, taconazo. Si yo tengo que elegir uno, me quedo entre Zaniolo y Fekir. Decime para vos cuál es tu decisión. Y ahora pasemos con otro puesto. Ahora te voy a enseñar los centrales y te voy a decir cuál es uno de mis centrales, que es Kimpembe. Muy buen jugador. 79 de media, 1.87 creador de juego, 25 niveles para subir, buenos stats defensivos, bien en velocidad, pero sobre todo tiene muchas habilidades principales. Marcar hombre, despeje acrobático, espíritu de lucha, y no hay muchos defensores baratos que tengan buenas habilidades de jugador. Yo ya voy a hacer un video, un tutorial explicando todas las habilidades, así que seguime si no te querés perder nada de fútbol. ¿Cuánto está Kimpembe? 76.000 nada más, un regalo. Y después tenemos dos recomendaciones de defensores que me gustan mucho. Uno es, a ver si está por acá, tendría que estar acá, Manolas, el viejo y conocido Manolas, 1.89, un muro, tiene muy buenos stats defensivos,
tiene muy buena velocidad, tiene buen contacto físico, que si se fijan, como les dije antes, no están tan infladas las stats, sino que es acorde. 25 niveles para subir, tiene un poco menos de habilidades, pero tiene interceptador, así que también es otra gran opción, y tiene cabeceador y marcar hombre, así que atento con eso. Y el tercer central, que a mí me sorprendió bastante, porque no me esperaba que sea tan bueno el hexágono, es Nacho. La verdad, me pareció bueno, es el destructor, tiene buenos stats defensivos y de velocidad. El tema que capaz le falta un poco de habilidades, pero ni tan mal, porque también tiene marcar hombre e interceptador. El tema que con Nacho y con Manolas les cuesta un poco más la salida. Kimpembe tiene más clara la salida. Así que ahora pasemos con otra posición. Ahora vamos a ir con los MC, que en los MC está repleta de opciones. Así que si te gusta este video, dale like para una segunda parte, porque en serio hay muchísimas y no va a dar el tiempo. Tenemos a Vidal, que me sorprendió bastante. 77 de media, es muy barato, 34.000, es un regalo. Es un MCD bastante defensivo con el destructor, pero es bueno para usarlo al principio del juego. Obviamente tiene muy buenas habilidades también, así que ahí te lo dejo. Ahora pasamos con Gaby, que es un tipo de MC de los que tenés que ir entrenando, porque tiene 47 niveles para subir, y cuando llega al máximo es muy bueno. Este es más de estilo de juego, pero bueno, depende mucho cómo sos vos, si te gusta entrenar o no los jugadores. Por ejemplo, Camavinga es muy bueno, pero no vamos a analizar, porque como te digo, hay un montón. También McKennie es otro que tiene muy buen hexágono, es omnipresente, 38 niveles para subir, y ya tiene buenos stats base y tiene muchos niveles para subir. O sea que si haces un par de cuentas, este jugador va a ser alto jugador. Tiene mucho tema de pase, tiene interceptador, me parece un MC completísimo. Y por último, que te voy a nombrar en este video, ojo, porque como te dije, hay un montón, es el caso de Pedri, que me lo nombraron un montón en el hilo de Twitter. 78, tiene 41 niveles para subir. Sabemos que Pedri está medio de moda. Es un jugador más de juego, creador de jugadas. Pero si te gusta este tipo de jugadores y te gusta el Barça, creo que deberías comprarlo. Ahora pasemos a la siguiente posición. Ahora pasamos con extremo izquierdo, y acá el que más resalta es Rashford con 70, 34 niveles para subir. Buenos stats, muy buena velocidad, muy picante por el costado. Definición, ahí se queda corto, pero también lo puedes usar como centro delantero. Es una variante extremo prolífico, y también como el resto de estos jugadores tienen buenas habilidades. La verdad, extremo izquierdo no hay demasiado. Pulisic puede ser una opción. Decepción Díaz, me sorprendió mucho. Para mí Díaz iba a estar mucho mejor y no es tan así. Y después otro que me gustó es Leao, el jugador del Milan. Me sorprendió bastante, 37 niveles para subir. Mejor finalización que Rashford, y también puede jugar de 9. Y como bonus track, si querés, te dejo a Villa, que me sorprendió. 32 nada más, tiene buena velocidad, lo pones a correr por el costado. 32 niveles para subir y sale 32.000 GP nada más. Ahora pasemos, creo que podemos pasar al delantero. En SD estamos parecidos a los MC, hay un montón, así que te vuelvo a repetir, si querés, decime si querés segunda parte. Mi delantero actualmente es Aubameyang, sale solamente 76.000 para Auba. Un delantero muy rápido, definición aceptable, 29 niveles para subir, caza goles con lo importante que es eso, y obviamente remata el primer toque, destaca en habilidad. Auba para mí es obligado. Después seguimos pasando, hay diferentes delanteros, pero después a mí me llama la atención Timo Werner. Es un jugador que rinde en los juegos de fútbol, al menos en el PES pasado rendía. También buena velocidad, definición aceptable, caza goles, un estilo similar a Auba, pero con menos habilidades. Y después te paso, estos son más delanteros centros. Te comento de estos que me sorprendieron, que son más completos, como Guede, que ese señuelo se lleva un poco la marca. Es un poco más balanceado, con 36 y tiene 70 mi lengua saben que es un desastre. 70.000 nada más de GP. Y después tenemos Alexis. Alexis me sorprendió mucho. 29 niveles, también es completísimo. Incluso este le podrías entrenar de enganche. Creo que de enganche podría rendir perfecto. Como te dije, me quedan un montón en el tintero. Mertens también, te lo digo así, es muy muy bueno. Pero tenemos que pasar a la siguiente posición. La siguiente posición es lateral derecho, que acá tenemos diferentes opciones. Ya vemos una Azpilicueta, que es un lateral defensivo, pero a mí en este estilo de juego me gusta mucho más Pavard, porque lo conozco, es un poco más balanceado. 31 niveles para subir, como les dije, lateral defensivo que no pasa el ataque, con muy buenas habilidades. Tiene todo lo que un defensor necesita. Interceptador, marcar hombre, pase, despeje acrobático, espíritu de lucha.
Yo lo tengo, obviamente, y lo recomiendo. Después seguimos buscando y tenemos, por ejemplo, un Danilo, que es una buena variante. Es como que tiene un poco de todo, pero nada demasiado concreto. Es una buena rueda de auxilio si estás corto de GPS. Pases, sobre todo destaca más que nada la habilidad está con los pases y el interceptador. Es una opción, es lateral ofensivo en este caso. Y después otro que te puedo llegar a recomendar, que me llamó la atención, es Emerson, que también es un lateral defensivo. Tiene diferentes opciones. No resalta tanto, pero es un cumplidor. O sea, es un lateral cumplidor con 43.000 de GP, que acá ya podemos empezar a ahorrar un poco más. Yo creo que los laterales son puestos que podés ahorrar un poco de monedas. Así que ahora vamos a pasar al lateral izquierdo. En el lateral izquierdo, la verdad, no hay muchos jugadores que me gusten ni que me convenzan. Tenemos a Tagliafico, lateral finalizador. Tiene unos stats balanceados en lo que se puede pedir en un lateral. Tiene habilidades aceptables. Esta es una opción. Y la otra opción, a mi criterio, sería donde estás, Zinchenko. Acá. También balanceado, un poco mejor en pases. Es lateral ofensivo en este caso, va a pasar mucho más. Tagliafico va a recortar. Pero yo en esto te tengo un pequeño truco. Que acá lo que puedes hacer es, o podés poner 3 centrales, porque en caso de fútbol te deja poner 3 centrales y un lateral. O podés cambiarle el perfil a un lateral derecho, que es lo que yo estoy haciendo. Porque me parece que hay mejores opciones en el lateral derecho. Ahora vamos a pasar a una de las posiciones más importantes para mí, que es el MCD. De MCD tenemos muy buenos jugadores como por ejemplo Zakaria, que solamente sale 76.000 monedas. Es un medio escudo, tiene muy buenos stats, 30 niveles para subir y encima muy buenas habilidades. Marcar hombre, interceptador, bloqueador, espíritu de lucha, todo lo que necesitas de un medio escudo defensivo. Después tenemos a Partey, que es un poco más... Es omnipresente, es un poquito más ofensivo, no tan defensivo, pero poco, tampoco tanto. Pero no tiene tantas buenas habilidades de jugador. Yo en este caso me quedo con Zakaria. Y después tenemos uno que todos conocemos, a Wilmar Barrios, que tiene medio escudo, tiene 30 niveles para subir, buenas stats, es un jugador rendidor y también buenas habilidades, hasta doble toque tiene. Ahora vamos a pasar con la siguiente posición. Ahora arrancamos con los extremos derecho. Para mí no hay tantas opciones como en otras posiciones, pero tenemos por ejemplo a Bale, que tiene muy buenas estadísticas, bastante completo. El problema es la condición física. No suele jugar nunca Bale. Seguramente siempre va a estar en mala condición física. Tiene 29 de niveles. Tiene buenas habilidades. Pero el problema es este. Así que fíjate si lo agarrás o no. Después seguimos buscando a un jugador de la Juve. Kulecki. No me pidas que lo pronuncie bien. Es imposible. Es un jugador que puede jugar en todo el frente de ataque. Que eso es medianamente bueno. Tiene muchas habilidades para regatear. No me enamora en los stats. Pero tiene 37 niveles para subir. Si no, lo que uno puede hacer es buscar un jugador en otra posición y ponerla en esta. Porque como te digo, no hay tantas variantes. La última variante que a mí me gustaría probar es Anthony, que es un jugador que me gusta mucho como juega en la vida real. Es un jugador más desequilibrante con 38 niveles para subir. También tiene sus skills, pero repito una vez más, en esta no hay tantas opciones. Ahora pasemos con dos segundos delanteros. En cuanto al segundo delantero, tenemos dos jugadores que me llamaron la atención. Cunha, que tiene 64.000 GP, nada más 38 niveles para subir. Y un hexágono muy interesante, muy completo, que creo que puede ser un muy buen segundo delantero. Jugador de huecos encima, tiene buenos stats, tiene doble toque, remata el primer toque. Me gusta. Y después tenemos a Correa con 78, que sale en este caso 51.000. También muy interesante. Jugador balanceado, me gusta, tiene un poco más de tiro en este caso. Y también tiene doble toque, tiene buenas habilidades. Y ahora simplemente nos queda hablar de los interiores, que los vamos a buscar rápidamente porque son uno de cada uno. No sobresalen grandes interiores. Por eso te recomiendo que si no encontrás alguna posición específica, busques por otro lado. Tenemos a Pepe, que me gustó mucho, que Pepe tiene 32.000 GP regalado, 35 niveles para subir. Mucha velocidad, buen drible, buena mague. También buenas habilidades, extremo prolífico. Yo a Pepe le doy el ok. Y después tenemos a un jugador que me sorprendió bastante. En este caso vamos a buscarlo. Se llama Kostic. Acá está. 82.000, un poco más caro. Pero si jugás con interiores me parece una muy buena opción. Es muy balanceado. Tiene defensa, tiene aceleración, tiene pases. Es especialista en centro. Hay que ver cómo responde ese estilo de juego. Y tiene habilidades aceptables. Llegamos al final, me estoy
por morir, por quedar sin aire, pero espero que haya valido la pena, espero que te haya gustado, que si te sirvió le des like y si querés la segunda parte comentes. Te mando un saludo muy grande, se viene mucho contenido y fútbol. Suscríbete y como digo siempre, gracias por ver y nos vemos en el próximo video.